Vicoli, Pastas y Café presenta Destacados, historias dignas de contar. Creo que nací con el arte, me crié en una familia donde eran muy artistas desde una u otra manera, desde la lectura, muy fanáticos de leer. Mi mamá sacaba muchas fotografías con esas cámaras análogas que eran típicas de la época, hoy ya estamos en una época mucho más digitalizada, pero sacaba muchas fotografías y siempre fue desde la perspectiva visual y emocional. Creo que siempre fue una forma de respiro, una forma de poder expresar también cómo iba sintiendo y cómo iba viviendo. En algunas culturas y tradiciones ven la visita de un ave en el hogar como un mensaje enviado por lo divino o el mundo espiritual. Se cree que las aves traen consigo una señal de guía para quienes la perciben. ¿Cuántos mensajes habrá recibido el destacado del capítulo de hoy, abogado y pintor, que desarrolla la ilustración de las aves, Manuel Juffer Kowal, quien con orgullo confiesa que nació con el arte? Los humanos se han inspirado en las aves por mucho tiempo, por su habilidad de extender su vuelo y la perspectiva única que tienen sobre el mundo. Las pinturas e impresiones del Renacimiento, por ejemplo, presentan ángeles con cuerpos humanos, pero alas como ave, seguramente para enfatizar la facultad de poder trasladarse de un lado a otro desde una visión divina. Para Manuel, las aves han sido un camino de expresión subliminal. En ocasiones, él interpreta el lenguaje de estas y en otras son ellas quienes se han convertido en las mensajeras de sus deseos y diálogos internos. Yo hago un relato autobiográfico y utilizo la analogía de las aves. Esas aves empezaron a generar el protagónico, las personas que van siendo parte de este relato empiezan a transformarse, empiezan a ser desde escritos por las noches que se transforman y se doblaron, a ser las mismas personas que para mí representaron un ave y la intenté retratar. Ciertas personas en mis relatos se convierten en golondrina, otras en garza, otras como podemos ver en Mi vida escarlata, como el cuadro que tenemos acá atrás, y otros simplemente llegan solo a hacer cartas y se transforman en grullas de papel como las que están acá. El ser humano tiene la necesidad imperante de comunicarse, como fue el caso de Manuel, a través de cartas. Fueron 7, escritas a su madre, con una escritura plasmada a través de los movimientos de un pincel. Son 7 cartas que yo le escribí a mi mamá y fueron retratadas en este cuadro. Son 7 garzas también que están acá, están en San Antonio. Esto es la desembocadura del río Maipo mirada desde una perspectiva mucho más onírica de cómo me la imagino, de cómo la siento y la voy viviendo. Este paisaje está presente casi en todos los cuadros. Creo que el río Maipo no ha podido desprenderse del relato, o más bien yo no me he podido desprender de él, no lo he podido soltar. Y fueron 7 cartas que desarrollan 7 tópicos distintos. Desarrollan la infancia, la adultez, el día de hoy, la adolescencia, los viajes, desarrollan las penas, las rabias, las alegrías también familiares y cómo ellas fueron desarrollándose. Es una forma de poder entregarle estas 7 cartas, contarle mis perspectivas sin recibir un mensaje de vuelta, pero siendo honesto también y pudiendo comunicarle algo que yo no podía comunicarle en ese momento. Manuel Juffer Kowal nació en Santiago, pero su conexión con San Antonio es un permanente recuerdo familiar. Fueron muchas vacaciones y fines de semana que lograron que en su adultez decidiera convertirlo en su refugio para cultivar un verdadero estilo de vida, su camino emocional, como él mismo lo define, un sano respiro. Cuando yo ya decido con todo venirme a vivir acá, empezó a suceder que el relato de infancia generó una tónica. Los recuerdos de estar en la playa mirando las aves, de pasear por el río Maipo, observando la ruta migratoria, observando a los perritos que se encontraban, que son una ave muy parecida a la garza chiquitita, empezó a ser diario y las aves ya eran el constante y eran la respuesta de por qué desde la infancia, desde una etapa etaria mínima, estaba viéndolas, estaba observándolas. Pero esas aves también viven una metamorfosis y muchas veces no llegan a ser aves.
se quedan escritos que cambian, que si bien son centinelas todas, llegan solo a ser figuras de origami para luego terminar como aves. Y otras veces entre el mismo cuadro se mezcla el ave como ya transformada con elementos de metamorfosis. Creo que San Antonio creó mi hogar, creó mi nido, generó esta etapa que uno a veces no ve cuando uno va creciendo, cuando uno va migrando, cuando uno va volando, no sabe cuál es su nido. Creo que acá se generó ese nido, esa espera, ese estado de tranquilidad también, pero también por otro lado un estado de introspección que ha sido asombroso, como vivirlo, desarrollarlo. Admirar las aves, esperar sus ciclos migratorios, motivan a Manuel a preparar su taller. En su vida ante el desarrollo profesional como abogado se da el tiempo de admirar y contemplar. Él reconoce que ha permitido una convivencia entre la formalidad de búsqueda de justicia y la autoinvitación de liberar e incluso desatar algunos nudos de su ruta emocional. Creo que una de las grandes cosas que le enseñó el abogado al artista es ser metódico, que las cosas se consiguen con esfuerzo, que las cosas se consiguen intentándolo, estudiándolo, dándole paso a paso. No, uno de un día a otro no va a generar una pintura, uno de un día a otro no va a generar una exposición. Esto es un trabajo constante. Y en viceversa, el artista le enseñó al abogado a soltarse, al ser más humano a veces, al ser más emocional, empático, a ponerse en lugar de esa persona que no lo está pasando tan bien y que tiene que simplemente pasarle un pañuelo, abrazarla o mirarla a los ojos, nada más. Las aves llevan siglos despertando la creatividad, la curiosidad y la imaginación. Esta fascinación ha dejado huella en las obras de arte más antiguas y su presencia cultural en la vida cotidiana se sigue percibiendo. ¿Cuántos mensajes, señales divinas y secretas se han plasmado en telas coloreadas por artistas como Manuel Yusef? Técnicamente él define su trabajo como naturalista e ilustración, donde la calidad de sus pinturas es acorde a la técnica y valor estético que merecen las aves, a las cuales traduce su lenguaje. Agradece disfrutar de su arte y confiesa que en Chile ser pintor es caro, pero también promueve la capacidad de los dones e ímpetu de artistas de no rendirse y crear con lo que esté a la mano. Yo hago un relato que está considerada la técnica del óleo. El óleo es un tipo de pintura como existe el acrílico y como existen otras. En relación a qué complementos en la pintura utilizo distintos tipos de aceites, como el aceite de amapola, el aceite de linaza, pensado en frío, aceite de cardamomo, y también utilizo non-liquid. ¿Es caro ser artista en Chile? Es muy caro. El arte merece una preparación más allá de abrir los espacios emocionales. En el caso de la ilustración de las aves, Manuel comenta que existen horas de lectura y estudios sobre las características y detalles que limitan con la ciencia de la ornitología. El joven pintor se autodesafía, confiesa que el intenso color rojo se apodera de su taller. Pero el arte no se basa solamente en demostrar emociones, también hay un estudio detrás, también hay que entender, hay un estudio teórico de por qué estamos pintando eso, si esto se va a generar un impacto o no. Y ahí es donde la lectura propiamente tal empieza a tomar un rol protagónico y libros como La conducta de las aves, libros de aves propiamente tales, guías de campo, son la tónica como de la lectura, sobre todo las revistas científicas y los papers que van saliendo. Hace muy poco vivimos la gripe aviar, estuvo muy fuerte acá en San Antonio, se cerraron centros, nosotros tenemos uno de los centros de migraciones donde más aves llegan en el verano, tenemos el Parque Humedal Río Maipo, entonces el estudio de la obra no va solamente a algo emocional, sino que también a algo científico. Este cuadro aproximadamente tiene 4 a 5 capas de trabajo, eso quiere decir que son 7 semanas. Es un ave que está en creación, es un ibis escarlata, pero está rodeado de 3 mariposas de papel. Y esas mariposas son también relatos y cosas que van sucediendo. La mariposa blanca tiene mucho significado en las culturas, sobre todo hispánicas. Entonces, tomo ese relato, hago un estudio de qué es lo que significa, cómo es lo que significa, y voy generando lo que va sucediendo. Las aves suelen seguir rutas migratorias establecidas, por lo general rutas de norte a sur,
con lugares propicios para descansar y reponer energías en el camino. Varias especies de aves comparten estas rutas y deben hacer frente al mal tiempo, la deshidratación, el hambre y los depredadores, tal como los pensamientos, las emociones y sentimientos que se encuentran en el camino del artista Manuel Juncker Powell, quien los comparte con el mundo exterior a través de la escritura de sus pinceles. Destacados. Historias dignas de contar. Fue presentado por Vicoli, Pastas y Café.